hemos visto que para que se dé la transformación martensítica, la primera condición es que exista una microestructura completamente austenítica. Es decir, el acero debe llegar nuevamente a fase austenítica. Desde allí se enfría hasta la temperatura ambiente, pero a diferencia de los otros tratamientos que hemos visto, el enfriamiento tiene que ser muy rápido para que no haya otra microestructura que esté contenida en el acero. Entonces, si quiero obtener 100% de martensita, debo asegurar un enfriamiento lo suficientemente rápido para que solamente se produzca la transformación de la austenita en este nuevo constituyente. Para ello se deben cumplir dos condiciones. Es que durante el enfriamiento rápido, el acero, en este caso la austenita presente en el acero, tiene que cruzar dos temperaturas. La temperatura de inicio, la temperatura superior de transformación martensítica, y la temperatura inferior de transformación martensítica. Una vez que nosotros hemos superado la temperatura de M sub S, es decir, estamos ligeramente por debajo, comienza la transformación de la austenita en martensita, es decir, conforme va descendiendo la temperatura, se va incrementando la cantidad de martensita que se ha formado. Si nosotros mantenemos isotérmicamente a una temperatura ligeramente por debajo de M sub S, y allí logramos de inmediatamente que la austenita se transforme en 1% de martensita, si lo mantenemos isotérmicamente durante 1 hora, 2 horas, 3 horas, no va a haber transformación martensítica más allá del 1%. Entonces, para seguir aumentando la transformación, para seguir con la transformación de la austenita en martensita, hay que ir descendiendo la temperatura, y cada vez que descienda más la temperatura, pues va a haber más transformación de austenita en martensita hasta alcanzar el valor de M sub F, la temperatura final de transformación, donde por debajo de ella se obtendría ya 100% de martensita. Este microconstituyente, martensita, hemos dicho que tiene una morfología acicular que además cambia de forma si el contenido de carbono del acero es bajo, es decir, para contenidos de 0,2, 0,3% de carbono, la martensita es una martensita en bandas. Mientras que para aceros de alto contenido de carbono, la martensita tiene una figura más de agujas, como lo que estamos viendo aquí en esta imagen. Lo cierto es que en cualquiera de las dos es fácilmente diferenciable respecto de los microconstituyentes tradicionales, es decir, respecto de la ferrita, respecto de la austenita o respecto de la perlita. Entonces, no hay forma que nosotros nos confundamos con la microestructura cuando identificamos martensita, perlita, ferrita o austenita. Otra de las características que hemos visto de esta transformación es que la dureza de la martensita es función del contenido de carbono. Es decir, si el acero tiene 0,2% de carbono, lo austenizo totalmente, entonces la austenita tiene 0,2% de carbono. Si enfrío rápidamente y logro transformación martensítica al 100%, la dureza que alcanza esa martensita va a tener un valor que va a ser básicamente, va a depender del contenido de carbono. Entonces acá vemos, por ejemplo, un acero de 0,2% de carbono cuando se tiempla completamente, alcanza una dureza de un poco más de 400 Vickers. En cambio, si tengo un acero de 0,5% de carbono, este puede llegar hasta los 700 Vickers. Entonces vemos pues que el contenido de carbono define la dureza del material y también, por cierto, las propiedades de la martensita. Aceros con bajo contenido de carbono me darán durezas de la martensita muy bajas. Eso no ayuda a una resistencia al desgaste importante, pero le da una cierta tenacidad al material, es decir, no es tan frágil. Otra de las características de la transformación martensítica es que es una transformación fuera de equilibrio. Ya hemos dicho que solamente aquellas que se producen con enfriamientos sumamente lentos o con calentamientos muy, muy lentos rigen las condiciones de equilibrio. Entonces, un enfriamiento muy rápido, como el que se produce en el temple, definitivamente es una condición fuera de equilibrio, pero además es una condición en la que no hay posibilidades de difusión. Los átomos de carbono quedan atrapados en la estructura cristalina de la austenita, que se deforma, se distorsiona, pasando de una estructura cúbica centrada en el cuerpo a una estructura tetragonal centrada en el cuerpo, sobresaturada de carbono, lleno de carbono. Es decir, si el acero tenía 0,5% de carbono, esta martensita, luego de la transformación de la austenita por enfriamiento rápido, tiene todavía en su red cristalina
0,5%. Es decir, la martensita está repleta de carbono, generando una distorsión muy fuerte en la red cristalina. Ya hemos dicho que requiere un enfriamiento rápido. Ese enfriamiento rápido, cuán rápido será, dependerá del tipo de acero, dependerá de la composición química de la aleación. También hemos dicho que la martensita es extremadamente dura. Bueno, esto vale para, en general, los aceros de 0,4% de carbono para arriba. Los aceros con 0,1, 0,2% de carbono, pues la martensita no es tan dura. Pero normalmente los aceros que se tratan térmicamente para alcanzar durezas para microconstituyentes martensíticos suelen estar por encima del 0,35% de carbono. La dureza de la martensita dijimos que es una función del contenido de carbono. El cuadro que estamos viendo ahí nos lo indica claramente. A partir de cierto contenido de carbono vemos que ya no se incrementa la dureza en el acero templado, y esto es consecuencia de que también, ya lo hemos visto, conforme nosotros vamos elevando el contenido de carbono, la transformación martensítica, sobre todo la temperatura M sub F, resulta que puede estar por debajo de la temperatura ambiente. En consecuencia, a temperatura ambiente, toda la austenita no se va a transformar en martensita, quedando una microestructura constituida por martensita más austenita retenida. Como la austenita retenida tiene una dureza inferior a la martensita, eso hace que en promedio ya la dureza del acero no siga creciendo y más bien comience ligeramente un pequeño descenso. Una de las características de la martensita es que es frágil, que tal y cual como está después del temple no se puede utilizar, y en consecuencia inmediatamente tenemos que someter al acero a un tratamiento térmico de revenido. También hemos dicho que la temperatura de temple para los aceros de menos de 0,8% de carbono, pues llevan como regla exactamente la misma para definir la temperatura normalizada y la de recocido completo, es decir, A3 más 50 grados centígrados. Desde 0 hasta 0,8% de carbono, esa sería la condición para templar un acero, para transformar la austenita en martensita. Para un acero de más de 0,8% de carbono, también podría yo austenizar totalmente y toda esa austenita se transforma en martensita. Pero dado que aceros de 0,8% a más se utilizan como aceros para herramientas de corte, la herramienta de corte tiene que beneficiarse de la existencia de las dos fases, o de la fase, digamos, más dura que tiene el acero, que es el carburo de hierro, y del constituyente masivo más duro que tiene el acero, que es la martensita. Entonces, para combinar ambos, lo ideal no es austenizar totalmente, sino austenizar parcialmente. Entonces, entrar en la región bifásica, donde a esas temperaturas, es decir, a una temperatura ligeramente por encima de A1, 50 grados por encima de A1, 723 más 50, 780 grados centígrados. Cuando austenizamos a esa temperatura, lo que vamos a tener en la microestructura de un acero de más de 0,8% de carbono van a ser una matriz austenítica más carburos finamente dispersos en el interior de los granos. Entonces, una vez que se tiene esa microestructura de partida, al enfriar violentamente, que es el temple, solamente la austenita es la que se transforma en martensita. Los carburos son estables, porque aquí vemos que la región estable de carburos está acá, y por más rápido que enfríe, el carburo no se va a transformar en otra cosa. Entonces va a permanecer como carburos, tal y cual como existían a la temperatura de austenización. Entonces lo que vamos a tener es una combinación de martensita más carburos de hierro, con lo cual se suman las elevadas durezas del carburo de hierro con la dureza de la martensita. Y eso trae consigo una mejora sustancial de la vida de la herramienta. Del mismo modo, vimos que los tiempos que recomendamos son tiempos empíricos, y lo que se hace es simplemente dar entre media a 1 hora por cada pulgada de espesor o 25 milímetros de espesor del componente o de diámetro. Acá, por ejemplo, partimos de un acero que tiene una estructura de suministro normalizado, o sea, compramos una barra o una plancha de acero de 1040 que tiene 0,4% de carbono,
lo calentamos hasta la temperatura de austenización, con lo cual ese acero pierde la microestructura ferrítico-perlítica y pasa a ser completamente austenítico. Y luego, después de un cierto tiempo, enfriamos muy rápidamente, puede ser al agua, y tenemos al final una estructura martensítica. Ya hemos dicho que esa estructura martensítica no puede existir por sí sola así, no se le puede utilizar, entonces inmediatamente después del temple se tiene que someter al acero a un tratamiento térmico de revenido. Estas son las diferencias que obtenemos al templar un acero hipotectoide y un acero hiperotectoide. Una de las razones principales que un acero no se puede utilizar en estado de temple, es decir, completamente martensítico, inmediatamente después de haber sido templado, es que en su interior tienen una microestructura extremadamente frágil y como consecuencia del enfriamiento brusco, si las piezas son de grandes dimensiones, se pueden generar gradientes térmicos y tensiones residuales muy elevadas. Si a eso se une un material extremadamente frágil, incapaz de poderse contraer o dilatar de manera heterogénea, pues simplemente eso se traduce en una cantidad enorme de grietas o de fractura completa del componente. Entonces, después de templar, inmediatamente se tiene que aplicar el tratamiento térmico de revenido. Y es así como tenemos este ciclo térmico. El ciclo térmico, el primer ciclo térmico constituye el tratamiento térmico de temple, que tiene que llegar hasta austenización completa, en el caso de los aceros hipotectoides, y austenización incompleta en el caso de los hiperotectoides. Inmediatamente luego de enfriar rápidamente hasta la temperatura ambiente, se vuelve a calentar en un horno a una temperatura por debajo de A1, por debajo de los 723 grados centígrados. ¿A qué temperatura? Pues va a depender de las propiedades mecánicas que quiero conseguir con ese tratamiento térmico. Es el tratamiento que finalmente le confiere las propiedades mecánicas al acero con las que va a trabajar en servicio. Entonces, no hay una temperatura revenido, más bien hay una curva de revenido que es la que me permite a mí elegir la temperatura de revenido en función de la dureza o de las propiedades mecánicas que quiero alcanzar después de este tratamiento térmico. Entonces, el revenido es un tratamiento térmico que, digamos, inmediato al temple, con objeto de eliminar las tensiones residuales, reducir la extrema fragilidad que tiene y a través de las transformaciones microestructurales de la martensita, pues lograr las propiedades mecánicas adecuadas. La temperatura de revenido, ya hemos dicho, siempre es menor a AC1, es decir, siempre es menor que los 723 grados centígrados. ¿Cuál es el objetivo principal del revenido? Primero, liberar tensiones residuales que se forman de todos modos en la estructura, en el tratamiento térmico de temple, porque hay gradientes térmicos entre la superficie y el núcleo de la pieza. Disminuir la dureza y la resistencia mecánica. Esto porque, dependiendo del grado de utilización, un mismo acero puedo tenerlo con una dureza de 60 Rockwell C extremadamente dura, que puede servirme para una herramienta de corte, o puedo tenerla a 30 Rockwell C, que es una dureza adecuada para maximizar las propiedades mecánicas, límite de fluencia, resistencia a tracción, tenacidad, y utilizarlo para la fabricación, por ejemplo, de pernos de alta resistencia. Entonces, un mismo acero, digamos que un acero con 0.4% de carbono, puede ser utilizado para fabricar un desarmador, un cincel o un perno. O sea, uno conociendo bien las características del acero le puede dar 1000 usos. Es cierto que mejor va a rendir para un cincel probablemente un acero con 0.6% de carbono que uno con 0.4 en tiempos de vida útil, pero perfectamente puede usar un acero de 0.4 templado a una alta dureza y con un revenido a baja temperatura. Lo mismo podríamos decir, bueno, entonces un acero de 0.6% de carbono podría usarlo para un perno.
Bueno, podrías darle el tratamiento térmico adecuado, un tratamiento térmico revenido y lograr la dureza que tú estás buscando, digamos 30 Rockwell C, pero su tenacidad, si el perno es golpeado en servicio, pues va a responder mucho mejor un acero de 0.4% de carbono que un acero de 0.5, 0.6% de carbono a igualdad de dureza. Entonces la tenacidad es un factor que también hay que tomar en cuenta y por eso es que uno no puede simplemente coger cualquier acero y cualquier contenido de carbono para fabricar las piezas que uno quiera, los elementos mecánicos o estructurales que uno quiera. Mejora la ductilidad y la tenacidad del material, el tratamiento revenido, porque le quita la dureza, puedo reducir la dureza de 60 Rockwell C, llevarlo hasta 30, incluso 28 Rockwell C. Va a depender de la temperatura revenido que elija. Entonces, la temperatura revenido se elige en función de las propiedades mecánicas que yo necesito de ese componente que estoy tratando. Una curva de revenido es como la que ven ustedes ahí, la línea negra oscura, esta gruesa, es una curva de revenido. Esta es una, en el eje de ordenadas figuran los valores de dureza, pueden estar en Rockwell C, en Vickers, en Brinell, no importa. Y aquí, en el eje de abscisas, figura la temperatura revenido. Entonces, hay una relación entre la temperatura de revenido y la dureza de revenido. Si hablamos de 0 grados centígrados, estamos diciendo que no hay aplicaciones de tratamiento térmico de revenido. Quiere decir que esta dureza que está acá, con la cual se inicia la curva de revenido, pues es simplemente la dureza de temple. Para este acero, después del temple alcanza unos 55 Rockwell C. Conforme vamos elevando la temperatura a 100 grados centígrados, vemos pues que en esta etapa la disminución de la dureza no es tan significativa. Es más, en algunos aceros en esa etapa hasta los 200 grados centígrados casi la dureza no disminuye. Cual es muy bueno porque en ese rango de temperaturas hasta los 200 grados centígrados el revenido se emplea básicamente para transformar la martensita tetragonal que habíamos dicho que tenía después del temple el acero en una martensita cúbica, es decir, menos distorsionada, y el carbono comienza a difundirse formando carburo epsilon, que es un predecesor del que es el carburo de hierro F3C. Entonces, en este rango de temperaturas bajas todavía, ya comienza a aparecer la difusión de carbono, se empieza a mover, se empiezan a formar las primeras partículas de carburo epsilon, se empobrece la martensita, que puede haber tenido 0,8%, dependiendo del acero. Digamos, si el acero tenía 0,6% de carbono, la martensita también. Pero en esta primera etapa de revenido hasta los 200 grados centígrados ya se produce la difusión del carbono hacia el exterior de la martensita formando carburos alrededor de ella. Entonces se alivian tensiones residuales, el material, la martensita, si bien es cierto, no disminuye sustancialmente la dureza, ya su fragilidad se ve seriamente disminuida, o sea, reducida, ya no es tan frágil. Luego viene una segunda etapa de revenido, de rangos de temperaturas de revenido, en la que si el acero contiene una gran cantidad de austenita retenida, que hemos dicho que se produce durante el temple, sobre todo en aceros de más de 0.5% de carbono, aceros al carbono con contenidos mayores a 0.5, ya tienen la temperatura M sub F por debajo de la temperatura ambiente y por lo tanto, después del temple va a existir austenita retenida. Esta austenita retenida pues tiene bajas propiedades mecánicas, tiene una dureza muy baja, entonces lo que se busca es transformarla en otro constituyente, es decir, en una constituyente que vamos a ver luego que se llama vainita, que tiene una dureza ligeramente por debajo de la martensita, pero una dureza elevada. Entonces, en el rango de temperaturas entre los 200 y los 350 grados centígrados, en este rango de temperaturas se produce la transformación de la austenita retenida en vainita. Y también la martensita se va cada vez más transformando en estructura tetragonal en estructura cúbica y apareciendo lo que se conoce como martensita revenida, que es una martensita
de tetragonal cúbica, con menos contenido de carbono y con mucho carburo finamente disperso en su estructura. Y la tercera etapa, que es el rango de temperaturas más alto que se emplea, siempre, observen, no llega a 723 grados centígrados, que es la temperatura 1. Esta última etapa es ya donde, debido a que la dureza de la temperatura es muy alta, pues el reblandecimiento, la disminución de la dureza cae de manera importante. Y aquí es donde se elige una temperatura de revenido para alcanzar ese compromiso entre elevada resistencia mecánica y buena tenacidad y ductilidad. Entonces, aquí se sacrifica un poco la dureza elevada que se consigue con el temple para alcanzar un compromiso de resistencia mecánica y tenacidad adecuados para la fabricación de elementos mecánicos. Entonces, en esta tercera etapa de revenido, se dan los revenidos para fabricar pernos de alta resistencia mecánica, ejes, cigüeñales, ejes de leva, engranajes, etc. Bueno, perdón, corrijo, engranajes. Engranajes sería para el núcleo del engranaje, pero para el diente del engranaje, la temperatura de revenido está más en esta zona. Ya lo vamos a ver luego. Pero les adelanto, digamos, que entonces la temperatura de revenido se elige en función de las propiedades mecánicas que se quiere alcanzar en el acero. Acá vemos varias temperaturas, varias curvas de revenido. La curva de revenido de un acero 10-100. 10-100 significa que estos tres números representan el contenido de carbono multiplicado por 100, es decir, estamos hablando de 1% de carbono. Es un acero hipereutectoide. Luego tenemos un acero IC 1080, 0.8% de carbono, un acero 1035, 0.35% de carbono. Ven claramente que las curvas de revenido van bajando conforme el contenido de carbono también se reduce. Y esto es lógico porque el punto de partida es distinto. El punto de partida, que es la dureza de temple, será tanto menor como menor sea el contenido de carbono del acero. Entonces, las curvas de revenido no son idénticas para cualquier acero, sino que van a depender de la composición química y en particular del contenido de carbono. Entonces, ¿cómo se trabaja una curva de revenido? Pues simplemente elijo la dureza que quiero yo final en el acero. Por ejemplo, 40 Rockwell C, quiero fabricar un perno con 40 Rockwell C y, o una punta o un elemento mecánico antidesgaste con 40 Rockwell C, y entonces con ese valor y la composición o el tipo de acero, por ejemplo, un 1080, voy aquí y tengo la temperatura revenida, 450 grados centígrados. Si la condición inicial de temple cambia, por ejemplo, si he elegido una temperatura de austenicización más alta, si para un acero, por ejemplo, un 1045, la temperatura de austenicización era 800, la temperatura de temple era 860 grados centígrados, pero yo me he ido hasta 920 grados centígrados. La temperatura elevada hace que la transformación martensítica pueda estar acompañada de mayor cantidad de austenita retenida. Entonces, esa austenita retenida hace que la dureza de partida ya no sea la misma, porque la dureza del acero templado será medio ponderado de la cantidad de martensita presente, la dureza de la martensita más la dureza de la austenita retenida. Entonces, al cambiar este valor, conforme yo voy utilizando temperaturas de revenido más altas, pues la curva también va a moverse, va a desplazarse hacia abajo. Entonces hay que tomar en cuenta que la curva de revenido que nosotros vemos en los catálogos corresponde a la temperatura de revenido, os digo, a la temperatura de austenización que recomiendan los catálogos para templar. Si ustedes han elegido otra temperatura, la temperatura de revenido puede cambiar, puede ser otra. Entonces, digamos, ¿qué hago en esas condiciones? O peor aún, ¿qué pasa si no tengo la curva de revenido? No la encuentro en ningún libro.
Bueno, pues simplemente la fabricas, es decir, la construyes. Si tienes el acero que vas a tratar térmicamente, ese acero lo vas a cortar en pedacitos, vas a meterlo al horno, todos los vas a austenizar, vas a austenizarlo, digamos, para el temple, luego todos los enfrías violentamente en agua, verificas que hayas logrado la dureza de temple perfecta, que es función, repito, del contenido de carbono, y luego procedes a darle revenido a distintas temperaturas. Entonces, una de las piezas la metes en un horno a 100 grados, la otra a 200, la otra a 300, la otra a 400, 500 y 600. Y tomas durezas y construyes tu curva de revenido. Entonces, no hay dificultad. Simplemente la curva de revenido la puedes hacer tú misma y tener el patrón para que luego puedas hacer el tratamiento térmico que desees.